hablamos de temas políticos. Esta noche nos acompaña en el estudio del financiero Bloomberg Carlos Rivera. Él es doctor en psicología política, que nos va a hablar sobre cómo influyen nuestros valores morales en la división política y social que vemos hoy en día, y no solo con Donald Trump, sino también en la política mexicana, como con Andrés Manuel López Obrador. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Pues Blanca. como cada lunes planteemos temas políticos. ¿Cómo es que tú eres doctor en psicología política? ¿Cómo podemos discernir cómo pues nuestros valores éticos, nuestros valores morales también influyen mucho en las decisiones políticas que tomamos, por ejemplo, al momento de ir a votar? Cuéntanos. Bueno, en principio muchas gracias por invitarme de nuevo. Es muy interesante lo que me preguntas, Blanca, porque nosotros pensamos o tenemos la creencia de que la forma en la que nosotros interactuamos con la política es una forma o una relación absolutamente racional, es una forma medida, pausada, que tenemos una serie de elementos racionales para elegir a una u otra opción política. Pero lo cierto es que no es así. Lo cierto es que cada vez más las elecciones que nosotros hacemos en el ámbito político e ideológico tienen un sustento, primero, psicológico, es decir, de nuestros rasgos de personalidad; segundo, cognitivo, es decir, de cómo pensamos nosotros a partir de los grupos a los que nos adherimos; y tercero, moral, es decir, qué es lo que nosotros consideramos, a qué es a lo que nosotros nos adherimos como un valor superior o valores superiores. Esto es muy importante porque lo que vemos es que las personas tenemos cierta propensión a actuar de alguna manera, a afiliarnos o a identificarnos más con algún partido político, derivada de esas tres variables que te estoy diciendo. Y quisiera poner el caso que tú nos planteas, el de Donald Trump y el de Andrés Manuel López Obrador. Las personas que se adhieren o que simpatizan con esta clase de políticos, particularmente con Trump, se ha estudiado y se ha visto que tienen una característica cognitiva de intolerancia a la ambigüedad. ¿Esto qué quiere decir? La intolerancia a la ambigüedad es una variable de personalidad, es un rasgo cognitivo que está relacionado con los prejuicios, con los procesos cognitivos y con la forma en la que nosotros tenemos valores dicotómicos, ¿no? Es decir, cuáles son los roles del sexo, por ejemplo, ¿no? Tu rol como mujer, mi rol como hombre, cuáles son las relaciones parentales, ¿no? Debe de haber un orden, una estructura. Hay una dicotomía en el poder, en la debilidad, en la limpieza y la suciedad. La vez pasada hablábamos de cómo Donald Trump es famoso porque no le gusta tocar a las personas. Claro. No, que incluso sacó a unos niños que estaban llorando la semana pasada. La semana pasada sacó a un bebé que estaba llorando, ¿no? Él es famoso porque toca a las personas y se lava las manos. Hablábamos hace un par de semanas acerca de cómo decía con asco que Hillary Clinton había ido al baño, ¿no es cierto? Durante el debate demócrata. Pero esto que pasa, que es una anécdota y que es un chistecito menor, en realidad tiene un enorme peso en la manera en la que nosotros nos relacionamos con el mundo y por lo tanto con las demás personas. Y déjame decirte algo que me parece que es lo verdaderamente importante en este asunto. Cada uno de nosotros tenemos una tendencia a adherirnos a ciertos grupos. Eso es una tendencia natural, la tienes tú, la tengo yo, la tienen las personas que nos hacen favor de vernos esta noche. Sin embargo, esa adherencia es, si tú recuerdas las clases de física de la secundaria y la preparatoria, cuando tú das vueltas alrededor de un metal, de un objeto con carga, se polariza. Es decir, algo se vuelve positivo y el otro extremo se vuelve negativo. Esta polarización en el campo físico ocurre en el campo social y ocurre en el campo moral. Y nosotros, dada nuestra inteligencia superior, tenemos esa tendencia a adherirnos a ciertos grupos y a volvernos mucho más
a rechazar con mucha más vehemencia lo que no está de acuerdo con que nosotros. esto es lo que pasa por lo regular momentos antes de alguna elección presidencial, Sí. alguna elección para gobernador. Sí. Ponías el caso de Donald Trump Sí. y de Hillary Clinton. Ahí sí se ha polarizado este mensaje entre los que apoyan a este republicano y los que apoyan a la demócrata. Pero también esto sucede en México, en las elecciones que tenemos, por ejemplo, en el 2015 tuvimos unas, 2016 las otras, y que vamos a tener en el 2018. Hay ciertos personajes políticos que polarizan el debate y que pues tienden a adherir a un cierto sector de la población. Exactamente. Las personas nos adherimos a una causa política, a un liderazgo social o político, no solamente porque sea ideológicamente superior, es decir, si nosotros analizamos filosóficamente, filosofía política, las propuestas de Andrés Manuel López Obrador o de Donald Trump, o quien sea, en realidad, bueno, tendrían propuestas válidas, inválidas, viables, no viables. Pero eso no es lo que nos hace adherirnos a las opciones partidistas. Lo que nos hace adherirnos a las opciones partidistas es esto que describo. Y en el caso específico de lo que me estás preguntando con respecto del caso mexicano de Andrés Manuel López Obrador o del PAN o del presidente Peña Nieto, quien sea, es bien interesante, ahorita lo veíamos al aire en el noticiario, es bien interesante cómo Andrés Manuel López Obrador tiene este discurso de redención a partir de la pertenencia al grupo, ¿no es cierto? Es decir, la pertenencia al grupo hace que se piense, que cognitivamente se razone de una manera. Esto no es malo o bueno en sí mismo, es natural y ocurre entre los priistas, ocurre entre los panistas, ocurre entre los de Morena, los perredistas, es algo natural. Sin embargo, esto lo que causa es una fragmentación cada vez mayor, cada vez más profunda de la propia sociedad, que está además nutrida o que está alimentada, digamos, por unos medios de comunicación cada vez más insulares. Es decir, nosotros ahora tenemos, bueno, a partir de la década de los 80 empezamos a tener televisión por cable, cadenas especializadas, ahora el Internet, podemos poner los perfiles de tal forma que siempre estemos alimentando nuestra propia visión. Claro. Entonces, las personas que se adhieren a la visión o que son simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, de Donald Trump, del presidente Peña Nieto, de Margarita Zavala, quien sea, tienen la capacidad de reforzar una y otra vez esas nociones y esas noticias, y con ello llevar a cabo un procesamiento cognitivo a nivel neuronal en donde se está reforzando su propia condición y se cierra la posibilidad de abrirse a otras esferas y a otras posibilidades. Y eso es a mí me parece que eso es lo verdaderamente importante. Claro, que es lo que pasa en estos momentos con las personas, con los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, que normalmente son intolerantes a saber de otro político, de otras propuestas, de otros candidatos o incluso de otro partido político. Y que tienen, y de nuevo, que tienen este matiz en donde solamente lo que ellos consideran vale. Salía hace poco en uno de estos medios satíricos cómo podían justificar dos mensajes que intelectualmente eran contradictorios, defender a, yo que sé, a la CENTE y a lo que sea, el ejemplo no importa. Ocurre también en el PAN, ocurre también en el PRI. Y hay una cosa que es muy, muy interesante. Cuando nosotros somos confrontados con la verdad, y esto en psicología social se ha estudiado mucho, si yo pongo en un grupo a dos personas ¿qué es más grande, esta pluma o el teléfono? Bueno, pues el teléfono es más grande. Y todos en el grupo consideran que, o te empiezan a decir, no, en realidad lo que es más grande es la pluma. Tú empiezas a cambiar tu punto de vista y dices, bueno, sí es cierto, la verdad es que es más grande la pluma que el teléfono. ¿Qué es lo que pasa con Eso los políticos? ocurre a nivel psicológico, pero se transmite o se verifica a nivel político. Y eso es lo verdaderamente importante y en un momento dado peligroso también. Perfecto. Carlos Rivera, doctor en psicología política, gracias por estar con nosotros y te vemos el próximo lunes. Muchas gracias, Blanca, que tengan buen día. Muy buenas noches. Pues ahí lo tiene y ahora